Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias por la invitación esta noche para poder compartir con ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, tengo un libro que se llama Libro de Sermones y Exhortaciones para los Jóvenes. Esto lo puede usted conseguir en Amazon. Ahí están. Y hay una pregunta que quiero considerar esta noche, y es que, ¿qué quiere Dios, verdad, de los jóvenes? ¿Qué quiere Dios de los jóvenes? Es importante que entendamos que la palabra de Dios señala que Dios escogió a varios hombres jóvenes en sus momentos para hacer su buena obra en su pueblo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de José, quien agradó a Dios con su vida, una vida íntegra, de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos también al pequeño David, que también derrotó al gigante. Tenemos también a Josías, un rey de 8 años, quien hizo lo recto ante Dios. Tenemos al joven Timoteo, que verdaderamente nos muestra muchas cosas que desde niño él conocía de las escrituras. Estos hombres pueden ser muestra de lo que ahora quiero compartir con ustedes en esta noche. Es interesante que podamos entender esto, y voy a compartir la pantalla para que podamos analizar el estudio de esta noche, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, y es interesante que podamos analizar el tema el tema del noviazgo. ¿Por qué es interesante que nosotros comprendamos este tema? Bueno, es importante, mis amados hermanos, porque el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 1, nos dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Joven, Dios quiere que usted se acuerde de su Creador en los días de su juventud, antes que vengan los días malos. Y es importante que entendamos que el noviazgo es la antesala de lo que conocemos como el matrimonio. Entre los judíos, los padres de familia, según en este estudio, ¿no? Acostumbraban a arreglar entre sí los matrimonios de sus respectivos hijos. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el capítulo 24, el versículo 3 al 6, dice: y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces, en esta noche vemos nosotros que entre los judíos, los padres de familia acostumbraban a arreglar entre sí los matrimonios con respecto a sus hijos, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo
Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra. Debo volver y llevar a su hijo a la tierra de donde usted vino. De ningún modo debe llevar allá a mi hijo, le respondió Abraham. En Génesis capítulo 21, el verso 21 dice, y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer en la tierra de Egipto. Aquí vemos a la madre, ¿verdad? Tomando la decisión de tomar, ¿verdad? Alguien para que fuera el esposo de su hija. En Génesis 38, el verso 6, entonces Judá tomó mujer para, para él, su primogénito, lo cual se llamaba Tamar. Moisés accedió a morar con aquel hombre y éste le dio una hija, se llamaba Séfora, por mujer a Moisés. Y en Éxodo 34, el verso 6, dice, y tomes de sus hijas para tus hijos y ellas se prostituyan con sus dioses y hagan que también sus hijos se prostituyan con los dioses de ellos. Entonces Pablo, en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, versículo 36 al 37, dice que si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así haga, que haga lo que quiera y no peca. Pero el que esté firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad, ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, entonces bien hará, bien hará. Algunas veces en conformidad con la elección que hubiere hecho el hijo y no atacar a cierto punto del beneplácito de su padre, vemos que Sansón decidió a Timán y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Cuando él regresó, se le contó a su padre y a su madre, vi a Timán, a una mujer de las hijas de los filisteos, y ahora pues tómenla por mujer. Le respondieron su padre y su madre, ¿no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre los de tu pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos, de los incircuncisos? Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí porque ella me agrada. Entonces vemos lo interesante de esto, que a menudo se contraía la responsabilidad de mucho tiempo antes que el matrimonio se llevara a cabo en efecto. Los padres antiguamente se despojaban de sus hijas sin el consentimiento de ellas y aún de muy tierna edad, como sucede todavía en países orientales. Algunas veces se afirma un contrato en el cual el novio se comprometía a cierta suma y calidad de dote. Eso se llama un pago para su novia. El matrimonio no se lleva a cabo sino hasta que la novia tiene 12 años de edad, por lo menos,
por todos los responsables, no podían ser disueltos sino por el divorcio y la muerte. En Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José. Antes que se llevare a cabo el matrimonio, se halló que ella había concedido por obra del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces a un José que ya está comprometido para casarse con María. Y vemos nosotros que José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo que se denunciara públicamente, él quería abandonar en secreto a María, porque María había concebido por obra del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos a José siendo un hombre justo, no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le aparece en sueño un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre a Jesús. Entonces vemos nosotros que José ya estaba comprometido para casarse con María, y vemos nosotros a una María que en realidad había concebido por obra del Espíritu Santo a un bebé que, por cierto, se llamaba Jesús, que significa Salvador, Emmanuel, que Dios está con nosotros. Y vemos cómo le conservó José virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces aquí vemos a un José que verdaderamente hace lo correcto ante los ojos de Dios. Y usted, hermano, hermana, debería estar dispuesta a seguir lo que conocemos como lo que es lo correcto ante los ojos del Señor. Es importante que entendamos esto, porque el adulterio cometido en el tiempo de los responsables era castigado con la muerte. Se encontraba un hombre acostado con una mujer casada, los dos morían, y el hombre que se acostó con la mujer y la mujer así quitará el mal de Israel. Si hay un joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces ustedes llevarán a los dos
a las puertas de la ciudad y lo van a apedrear hasta que mueran. La joven, porque dio voces en la ciudad, y el hombre, porque había violado a la mujer, a su prójimo, y así quitarás el mal en medio de ti. El pretendiente o la novia hacía un regalo a los padres de la novia o les presentaba un servicio equivalente. Aquí vemos en Génesis capítulo 29, el verso 20, que Jacob pues sirvió 7 años para Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía a ella. Pero hermanos, hermanas, aquí vemos que son 7 años que le parecieron unos pocos días a Jacob por el amor que le tenía a Raquel. Y en Génesis capítulo 31, verso 15, no nos has tratado como extranjeras, pues nos has vendido y también has consumido por completo el precio de nuestra compra. Y Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz, Jacobo salió a visitar a las hijas de la tierra. Cuando la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de la tierra, se llevó y se acostó con ella, mire usted, y la violó. Pero él se enamoró de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquén habló a su padre Amor, diciendo, consígueme, consígueme esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban con el ganado en el campo, Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaron. Amor, padre de Siquén, salió a donde estaba Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres estaban muy tristes, pero también estaban irritados en gran manera, porque Siquén había cometido una terrible ofensa en Israel en haberse acostado con la hija de Jacob, pues tal cosa no se debería de hacer. En nuestros días vivimos en un mundo en el cual tanto el hombre como la mujer no entienden, no comprenden que el noviazgo es la antesala del matrimonio y que cuando usted ande con un novio o usted ande con una novia, debe de comprender y entender que usted no puede cometer una terrible ofensa ante Dios teniendo relaciones sexuales con esta persona, como fue el caso de este hombre que había cometido una terrible ofensa en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no se debería de hacer. Pero Amor habló con ellos y el alma del hijo de Siquén anhela a la hija de ustedes y y le rogó que se la diese por mujer. El enlace con nosotros
en matrimonio, demos sus hijas y tomen las nuestras para ustedes. Así morarán con nosotras y la tierra estará a su disposición. Habiten y comiercen y adquieran propiedades en ellas. Dijo también Siquén, el padre, a los hermanos de ella, que él había hallado gracia ante sus ojos y se la dio, que le, le, le daré lo que mendiga. Pídame cuánto dote y presente quiere que le dé conforme a lo que me digan, pero demen a la joven por mujer. Aquí vemos entonces que cuando en el Antiguo Testamento un hombre quería tener como esposa a una mujer, se tenía que dar un dote, se tenía que pagar para que pudiera ese varón pedir a la joven por mujer. Es importante que podamos entender nosotros estas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Mical, la otra hija de Saúl, dice que amaba a David. Cuando se le informó a Saúl, dice que el asunto le agradó ahí en Primera de Samuel, capítulo 18, verso del 20 al 25. Y Saúl se dijo, se le dará para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Y Saúl pues dijo a David por segunda vez, serás mi yerno hoy. Entonces Saúl ordenó a sus siervos que hablen en secreto a David y que le digan que el rey se deleita en él y todos sus siervos le aman. Y ahora pues él es el yerno del rey. Así que los siervos de Saúl habían hablado estas palabras, habían escuchado a David, pero David le parece poca cosa llegar a ser el yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de poca estima. Los siervos de Saúl le informaron conforme a estas palabras que David había hablado. Entonces Saúl dijo, así darán a David el rey, que no desea dote alguno, sino 100 prepucios de los filisteos para tomar venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David por mano de los filisteos. Y ya en Oseas capítulo 3, el verso 2, dice que la compró y pues para mí por 15 ciclos, 171 gramos de plata y un homer y medio de 330 litros de cebada. Y le di que te quedaras conmigo por muchos días y no te vas a prostituir y serás de otro hombre y yo también seré para ti. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, las bodas eran muy sencillas. Aquí vemos en el libro de Génesis, el capítulo 24, versículo 58, en adelante, que entonces llamaron a Rebeca y le dijeron, te irás con este hombre, e iré
dijo ella. Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, las bodas eran muy sencillas. Enviaban pues a su hermana Rebeca y a su nodriza con el siervo Abraham y sus hombres. El siervo contó a Isaac todo lo que había hecho. Y entonces Isaac trajo a la tienda de su madre a Sara y tomó a Rebeca, y ella fue una mujer y la amó así, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces Jacob dijo que Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme con ella. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un banquete. Y al anochecer tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob y se llegó a ella. Y vemos que Labán, su sierva, Silpa a su hija Lea como sierva. Cuando fue de mañana, sucedió que Lea y Jacob dijo a Labán que esto que has hecho no fue por Raquel que te serví, porque pues me has engañado. Entonces vemos aquí, hermanos y hermanas, que hay un engaño y Labán responde que no era costumbre en nuestro lugar dar el menor antes que la mayor. En el versículo 27 se cumple la semana nupcial de esto y daremos también la otra por el servicio que habrá de rendirme aún otros 7 años. Y así lo hizo Jacob y se cumplió la semana de ella y él le dio a su hija, a Raquel, por mujer. Entonces vemos nosotros que en el Antiguo Testamento era algo tan sencillo lo que nosotros conocemos como el matrimonio, porque los padres eran los responsables de dar a sus hijas, ¿verdad? A aquellos varones que estaban dispuestos a pagar el lote o pagar, ¿verdad? Un servicio para, para esa persona. Entonces, Jacob se llegó también a Raquel y dice que la amó más a Raquel que a Lea y que le sirvió Labán durante otros 7 años. Y vio el Señor que Lea aborrecía y le concedió hijo, pero Raquel era estéril. Y aconteció que Lea dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, pues dijo, por cuanto el Señor me ha visto mi aflicción, sin duda, ahora mi marido me amará. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto el Señor me ha oído que soy aborrecida, me ha dado también este hijo. Así que le puse por nombre Simeón. Pero más tarde se celebra a menudo con gran pompa y muchas ceremonias prolongados, festejos, regocijos. Esto era una costumbre que el novio nombrase un paraninfo o especie de padrino de boda llamado por nuestro Señor Jesucristo, el amigo del novio. Dice la escritura en Juan 3, 23, 39, 29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí le oye y se alegra en gran manera
con la voz del novio y por esto se gozó y se ha contemplado. Entonces, algunos jóvenes le hacían compañía con motivo de honor durante los días de la boda, y así como también algunos jóvenes acompañaban a la novia con todo el tiempo. Ahora, es importante que veamos que a los compañeros de los novios se les mencionaba, y cuando lo vieron, lo trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Pero la mujer de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Y Cantar de los Cantares, en el capítulo 5, verso 1, dice que había entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía, me he regocijado, mi mirra con mi bálsamo, he comido mi panal y mi miel, y me he bebido mi vino y mi leche. Coman, amigos, beban y embriáguense, oh amados. Esto era una costumbre que había en Israel. Oh tú que moras en los huertos, mis compañeros están atentos a tu voz y déjame que ellos oigan. Entonces en Mateo capítulo 9, el verso 15, dice que Jesús respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Aquí está hablando Jesús de él mismo. Él está diciendo que mientras él esté allí, ¿verdad? Con ellos, iba a venir un día en el cual ya no iba a estar con ellos, les iba a ser quitado, y entonces pues los discípulos tenían que ayunar. También a las compañeras de la novia, hijas del rey, entre tus damas nobles, a tu diestra, en oro de Ofer, esta reina. En Cantar de los Cantares, el capítulo 1, el verso 5, dice: nos regocijaremos y nos alegraremos en ti y exaltaremos tu amor más que el vino, con razón que te ama. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por por las gacelas, por las siervas del campo, que no se levanten ni se despierten a mi amor hasta que quiera. Yo les ruego, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las siervas del campo, que no se levanten ni se despierte a mi amor hasta que quiera. Entonces vemos nosotros que el libro de Cantares, nos dice que hay un momento en el cual ya sea el hombre o la mujer, despierta en él un amor hacia una persona y viceversa, pero estamos hablando de un hombre con una mujer. Y esto es algo que quiero que entiendan, que en el libro de Cantares, quien juró, oh hijas de Jerusalén, que no despertaran ni levantaran su amor hasta que ellas quisieran. Y luego ya en Mateo 25, verso 1, dice que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. La costumbre oriental era que el novio, acompañado de sus amigos, se dirigía de noche a la casa de la novia para tomarla
y partir luego ambos y los acompañantes a la casa del novio para seguir celebrando el banquete de bodas. Las retribuciones del padrino se encontraban en dirigir la ceremonia de la boda, y las amigas y compañeras de la novia cantaban el canto nupcial en la puerta de la novia. Entonces los festejos en el Antiguo Testamento se celebraban con el mayor decoro, y los jóvenes de cada sexo en diferentes aposentos y en diferentes mesas. El joven en la boda de Sansón se divirtió proponiendo enemigas y novios que se asignaban en el premio a los que podían ser adivinos. Y en Jueces capítulo 14, el verso 14 dice que entonces les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura, y no pudieron declararle la adivinanza en 3 días. Los judíos dicen que antes que Jerusalén fuese arruinada, el novio y la novia usaban coronas en sus matrimonios. Y ahí en el libro de Cantares, el capítulo 13, el verso 11, dice que salgan las hijas de Sión y contemplen al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de su boda, el día de la alegría de su corazón. Y en Isaías se presenta que en gran manera se había gozado el Señor, mi alma se regocijaba en mi Dios, porque Él me ha visto de ropas de salvación, me ha envuelto en mantos de justicia, como novio se engalana con una corona, como la novia que se adornaba con sus joyas. Los judíos modernos en algunos lugares echaban puñados de trigo sobre la pareja recién casada, particularmente sobre la novia, diciendo: cree y multiplícaos. En otros lugares mezclaban piezas de monedas con el trigo, las cuales se recogen por los pobres en el festín de la boda durante la comida por 7 días. Pero Labán, hijo de Jacob, respetó a Lea y cumplió la semana de esta. Y cumple la semana nupcial de esta, y te daremos también a la otra en servicio, que habrás de redimir aún otros 7 años. Las ceremonias de la boda de Sansón continuaron 7 días entonces, pero ella lloró delante de él los 7 días que duró el banquete. Y sucedió que el sexto día que él se le había declarado, porque ella le presionaba mucho, entonces ella declaró la adivinanza de los hijos de su pueblo. Y el sexto día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron: ¿qué más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que un león? Y Sansón le contestó: si no hubiere arado con mi novia, no habrían descubierto mi adivinanza. Los esposos recién casados no podían ir a las guerras por un año, según Deuteronomio 20, verso 7. Y quien el hombre que esté comprometido con una mujer y no sea casado, que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Cuando un hombre era recién casado en el Antiguo Testamento,
no saldría con el ejército, ni se le impondría ningún deber. Quedaría libre en su casa por un año para establecer feliz a la mujer que él había tomado. Ninguno tomará en prenda el molino de mano, ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Si se encuentra un hombre que se haya secuestrado a alguien de sus hermanos, de los israelitas, y los haya tratado con violencia, o la haya vendido, entonces el ladrón morirá, y así se quitará el mal de en medio de ti, para hacer feliz y gozar con la mujer que había tomado como esposa. Ahora viendo esto, vamos viendo, preparándome para el noviazgo, preparándome para el noviazgo. El tema del noviazgo es un tema de mucho interés entre los jóvenes, ya que muchas veces hemos cometido grandes errores por no seguir la voluntad de Dios en nuestra vida para el noviazgo. Muchos jóvenes quisieran que se les diera la fórmula mágica para saber quién es la persona indicada para ellos, pero eso no es así. Lo único que tenemos que hacer es seguir la voluntad de Dios, la voluntad de Él, y apartarnos y esperar el tiempo indicado para que esto ocurra. Pero lamentablemente la mayoría de los jóvenes que una vez, fíjese bien, la mayoría de los jóvenes que esperan que una voz del cielo se escuche y le diga, oye, esta es la mujer, oye, este es el hombre que te envío. Claro que eso es difícil que ocurra, pero lo que sí te puedo decir, hermano, es que habrán muchas situaciones que tu alrededor tendrás que entender cuál es la voluntad de Dios, y por ello quiero hablar de este interesante tema que estamos hablando. Hay varios consejos que se deben de seguir para hacer si estás listo para un noviazgo. Entre estos consejos es que no te desesperes por querer tener un noviazgo. Dos, tu edad juega un papel importante en tu vida para que tú puedas contraer un noviazgo. Los que te rodean estarán a favor o estarán en contra. Es algo que te deberías de preguntar, porque recuerda que el noviazgo es una antesala del matrimonio, y tu relación con Dios deberías de preguntarte cómo, cómo estaría, cómo estaría tu relación con Dios. Y en cuanto a la respuesta, ¿qué le darías a Dios? Entonces, hermano, hermana, no te desesperes. Definitivamente este consejo para la mayoría de los jóvenes no hace efecto, ya que la mayoría lo primero que hace antes de esperar la voluntad de Dios es desesperarse. ¿Por qué desesperarse si Dios ya tiene la persona indicada para ti? Lo que tienes que hacer es no solo entender con tu espíritu que esto pasará, sino que también discernirlo con tu mente, con tu corazón, para que no te precipites y puedas pasar meses, años, pero lo que tienes que saber es que Dios te dará la persona indicada en un tiempo perfecto, indicado para establecer un noviazgo. Las consecuencias
de desesperarse. Son corazones heridos, son sentimientos destrozados o, como popularmente lo llamamos, darnos en la cara, y esto quiere decir tropezar en nuestro intento de entablar un noviazgo, y todo por desesperarnos. Es importante que entendamos esto. Tenemos que tener paciencia, que lamentablemente muchos jóvenes se desesperan por tener novia, por tener novio, y por eso no escogen bien el novio, no escogen bien a la novia, sino que escogen cualquier cosa por su falta de paciencia, y toman algo que se le ofrece en una relación, la aceptan sin ver cualidades en la otra persona, y es ahí donde venimos y vemos que existe el fracaso en algún momento del noviazgo, porque esta persona no ha sabido escoger la persona indicada para que pueda ser su novio. Vuelvo a repetir y voy a seguir repitiendo que el noviazgo es una antesala de el matrimonio, y entonces la desesperación del noviazgo no nos llevará a nada bueno, al contrario, nos va a perjudicar. Por lo tanto, tenga paciencia, y la paciencia es muy importante porque muchos jóvenes están muy bien en sus casas, pero lamentablemente están desesperados por querer salir de su casa. Recuerde que si usted decide contraer un matrimonio, ¿verdad? Como dice el dicho popular, casado quiere su casa. Y entonces usted tendrá que salir de la casa de sus padres, y luego puede lamentar esa salida cuando vienen las consecuencias de una relación rota o un embarazo. Por lo tanto, hermana, tenga paciencia para poder escoger la persona indicada para que sea su novio. El apóstol Pablo dijo que para él era mejor quedarse como él. 1 Corintios 7, versos 7 y 8 dice: sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. El ejemplo de Pablo es aquí para usted que todavía no tiene novio, que todavía no ha contraído matrimonio, y que por lo tanto usted debe de entender que debe seguir el ejemplo de Pablo. Pablo dice que sin embargo, él desearía que todos los hombres fueran como él. Pablo realmente fue un hombre que realmente nunca contrayó matrimonio con una mujer. Nunca lo hizo. Y él siempre estuvo solo. Siempre estuvo solo. Por eso dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, digo pues a las viudas, que bueno les fuere quedarse como yo. Bueno fuere que usted entendiera que antes del matrimonio está
una antesala que es conocido como el noviazgo. Y es ahí donde usted debe de quedarse y usted debe de quedarse solo y no tomar esta, esta decisión de querer tener un novio, una novia, por cierta desesperación que exista en usted. A los solteros, a las viudas, digo que bueno, fuera para ellos que se quedasen como yo, que fueran solteros como era el apóstol Pablo. Pero sabemos que no todos tenemos el mismo don que tenía el apóstol Pablo, pero es bueno tener la paciencia para poder escoger a la persona indicada para que sea su esposa o su esposo para toda la vida. Tu edad es un papel importante. Claro que para el amor no hay edad, pero si no hay para el novio, no queremos dogmatizar este tema, pero sí hacer énfasis en la importancia que tiene la edad en un novio, puesto que a veces vemos a jovencitos, a jovencitas, aquí en Nicaragua y creo que en toda parte del mundo, jovencitos de 12, 13 años en un parque, besándose, tocándose, queriendo establecer un noviazgo cuando lo mejor sería estar cursando su sexto grado, su colegio, su primer año, su secundaria, pero por su edad y por su responsabilidad es que se meten, como decimos acá, en camisas de 11 varas, porque no estamos encontrando el noviazgo realmente como es y vemos que encontramos noviazgos prematuros, pero las estadísticas demuestran que el 90% de estos noviazgos terminan en dolorosas separaciones que marcan las vidas de estos jóvenes, porque hay tantos jóvenes que hoy en día no creen en el amor que debe de existir en el esposo y la esposa, ya siendo un matrimonio. El amor que el apóstol Pablo llama el amor a agape, el amor de buena voluntad, el amor desinteresado, el amor que no espera, solamente espera el bien de la persona que se ama. Por eso el apóstol Pablo habla a, a cada uno de los que ya somos casados, que el marido es cabeza de la mujer, en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando ya existe el matrimonio, es importante que entendamos que hay un día donde usted va a tratar de poder, si todavía no es casado, entablar un noviazgo a su corta edad y cuando vemos, encontramos ese fracaso, esa decepción que causó en ellos un ideal de que todos los novios terminan, que todos los novios fracasan, cosa que es falsa y que lo vemos desde la perspectiva
divina. No creo ser correcto que un joven de 13, 14, 15, 16 años esté pensando en un noviazgo, porque el noviazgo no es un juego de niños, es algo muy importante que va a cambiar tu vida para tu bien o para tu mal, de acuerdo a lo que tú escojas por novio o por novia. Esto es interesante, es importante, porque ya cuando llegamos a la edad que ya tenemos hijos, que ya estamos casados, luego pensamos y deseamos que, que la persona que está con nosotros no es la correcta. Y es ahí donde suceden entre hermanos adulterios. ¿Y por qué? Porque no tienen en claro la situación en la cual ellos tenían que escoger. Esa edad para juzgar, todavía no para andar en el novio o la novia. Mejor sigue estudiando, dedícate a Dios, no estés pensando en un novio, en una novia, ya que no estás preparado o preparada para este tipo de relación. Es una pena ver niños, niñas de edad andar de la mano con alguien, besándose en las calles, para que lo veas que tiene novio, que tiene novia, y no saben que es un noviazgo para que es muchos, para muchos días. Y es importante que entendamos que muchos creen que el noviazgo es para andar de la mano, besándose, tener relaciones sexuales íntimas. Eso es estar equivocado, porque el noviazgo no tiene nada que ver con el sexo. Es importante que el joven, la joven, entienda que como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Deben de entender que Dios quiere, Dios quiere que se guarden de la tentación, se guarden del sexo. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces, aquí vemos todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios y malos deseos lo arrastran, lo seducen. La Biblia nos habla de los deseos en Santiago capítulo 1 y se describen malos deseos, pero en sí todos nosotros tenemos deseos en el corazón. Allá en Marcos 7:21 habla el Señor y tenga en mente esto, porque usted es un joven, usted es una joven y usted debe de aprender estas cosas, porque Jesús habla que de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los hurtos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones. Todo esto sale del corazón del hombre. Y entonces usted como un cristiano fiel a Dios y verdadero, debe de entender que usted debe de guardarse y entender en gran manera que no puede dejarse arrastrar en ningún momento por ninguna pasión ni por algún deseo sexual por, por una persona.
No tiene que ver nada con esto, el noviazgo. El noviazgo es un lazo de tiempo para que usted pueda conocer a la persona que podrá ser su esposo, podrá ser su esposa en un tiempo antes del matrimonio. Piense primero, ¿para qué quiero un novio? ¿Me quería casar con él? Estas preguntas son importantes porque estas preguntas demuestran qué es lo que yo quiero, qué es lo que usted quiere. Porque cuando usted busca tener un noviazgo, es porque usted quiere casarse, es porque usted desea tener un marido, desea tener una esposa. Y es importante que se haga estas preguntas. Y usted dirá, bueno, ¿qué pasa con los que te rodean? ¿Estarán a favor de tu noviazgo o no? Bueno, siempre he creído que sí. Un noviazgo es de Dios, tendrá todo a su favor. Pero quiero decir con esto que tus padres estarán de acuerdo con tu relación. Claro que siempre habrá alguien que, aunque un novio sea de Dios, Dios quiere que te interponerse, pero personalmente creo que Dios te va a ayudar. ¿Cuántos jóvenes están en una relación de noviazgo sin el consentimiento de sus padres? Andan en noviazgo, fíjese bien, sin la consentación del padre. Andan en una relación sin el consentimiento de la madre, del padre. ¿Cuántos jóvenes tienen novios o novias que no han sido notificados, por ejemplo, en la iglesia? Desde el momento que usted decide tener un novio, usted tiene que notificarlo a su padre y creo que tiene que notificarlo a la iglesia local donde usted es miembro para que ya se den cuenta que usted y la otra persona tienen el propósito de contraer matrimonio y que se vea una seriedad en este asunto, porque aunque no nos guste admitirlo, la opinión de su padre en cuanto a su noviazgo tiene mucho valor para Dios, pero también tiene mucho valor para la iglesia también. Y entonces aquí es importante que entendamos que la Biblia nos habla de honrar a nuestros padres y una buena manera sería hacerlos participantes de nuestros actos. Aunque sea difícil admitir, nuestros padres en la mayoría de veces tienen la razón, puesto que ellos tienen más experiencia que nosotros. Si un noviazgo es de Dios, entonces tus padres van a respaldar ese noviazgo. Y tú y tus amigos, tu gente que te rodea, aceptará que es una señal que las cosas van bien como Dios quiere que caminen. Y es importante que entendamos esto. Ahora tu relación con Dios. No puedes decidir que Dios te ha hablado y que te dio el permiso o el aval para tu noviazgo si ni siquiera apartas 10 minutos diarios para buscar a Dios, para conversar con Dios, para orar a Dios, para preguntarle a Dios, porque muchas veces estamos afanados. Y dice Pablo a los filipenses en Filipenses 4, si no recuerdo el verso 6, que por nada estemos afanosos.
sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo puede decidir usted ser guiado por Dios cuando ni siquiera usted ha conocido de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que muchos jóvenes se disfrazan de sus propias decisiones como si fuera Dios quien nos está mandando a hacer algo, cuando de nosotros hemos escuchado, dijo que está bien, Dios ya me contestó y me dio un sí, pero yo siento de parte de Dios que todo está bien. Ya oré a Dios y le pedí la dirección a Dios y ya estoy bien. Bueno, esto no implica, hermano, hermana, que todo esté marchando correctamente. Déjeme decirle que su servidor tiene 54 años de edad. Tengo ya 3 hijos mayores de edad. Tengo ya una nieta y otro nieto también. Y déjeme decirle que tengo ya buen rato de ser casado, de haber contraído matrimonio con mi esposa. Pero gracias le damos a nuestro Dios que Él nos ha ayudado en nuestra relación de matrimonio, porque hemos querido llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Nada de eso existe si Dios no te va a hablar y decir esto está bien o no está bien. Dios te habla a través de su palabra y por eso tienes que ir a la palabra de Dios para saber que Él quiere algo de ti, pero debes de entregarte a Él, debes de entregar tus emociones al estudio de la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a establecer probablemente un buen noviazgo o lo contrario. Muchas veces nos engañamos y nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, por nuestras malas decisiones que, que tenemos y que escogemos. Entonces es importante que usted tome tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Y la respuesta, ahora bien, llegamos al punto más importante que sería la respuesta al tema. La siguiente respuesta son muy personales y no son una norma a seguir, pero como dice la Biblia, hay que retenerlo todo. Primera Tesalonicenses 5:21, antes bien, examínelo todo cuidadosamente y usted retenga lo bueno. ¿Cómo saber si estoy listo para un noviazgo? Es la primera pregunta. Bueno, tener paciencia para saber esperar el tiempo perfecto de Dios. Tener una edad adecuada en donde habrá madurez en usted y conciencia de que el noviazgo es un preámbulo para el matrimonio o una antesala para el matrimonio. ¿Podrá Dios, usted en primer lugar en su vida, sujetándose a su voluntad, a lo que Él le dicta en su palabra? Tendrá que haber orado mucho para que Dios le guíe, para que Dios le ayude con su relación. Y es importante que entienda esto. Cuando no tengas ni una pizca de duda en tu corazón, donde vas a establecer una relación con esta persona,
toma esa decisión. Cuando no tengas que esconderte, sino que harías participante a tu familia, a tu padre, a tu madre, a la iglesia, tomando la decisión, hablando y diciendo que yo he contraído una relación personal, un noviazgo con este muchacho porque tengo el deseo de casarme con él, etcétera, etcétera, etcétera. Definitivamente que una de las decisiones más importantes de la vida es con quién me voy a casar, ya que todos queremos casarnos con la persona indicada. Pero para que esto ocurra, tenemos que ponerlo todo en las manos de Dios. Primera de Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de usted, para que Él sea el quien ponga las cartas sobre la mesa y ya puesta, pedirle que nos ilumine para saber tomar una buena decisión que contribuya a nuestro bienestar sentimental y a nuestro bienestar espiritual. Nunca, 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 hermano, hermana, nunca se desespere por más que pase el tiempo. Recuerde que Dios tiene todo bajo el control de Él y solo Él es sabio en saber esperar el momento y usted no se precipite. Y hay preguntas en cuanto al noviazgo. Muchos jóvenes cristianos siempre tienen sus dudas en cuanto al noviazgo y por eso surgen muchas preguntas en cuanto al tema. Es bueno que los jóvenes estén bien informados en cuanto al tema del noviazgo y deben de comentar este tema, deben de hablar porque muchas veces ocurren errores, fracasos en algunos noviazgos y en algunos matrimonios. Siempre debemos de ir a las escrituras para ver lo que ella dice en cuanto al tema, para poder agradar a Dios y así cumplir su buena voluntad. Entonces, puede tener un noviazgo con alguien que no sea cristiano. A veces surge esta pregunta: ¿puedo tener yo un noviazgo con alguien que no sea cristiano? Bueno, la respuesta, muchos dirán que no, pero tenemos que ir a las escrituras para ver lo que ellas dicen en cuanto a este tema. Lo primero que podemos decir es que las escrituras no dicen nada en cuanto al noviazgo. Habla mucho de que el matrimonio, pero del noviazgo no hallamos mucho. Y por eso no podemos tomar una posición tan rápida y dar una respuesta exacta, porque muchos dicen que no es correcto que un cristiano o una cristiana pueda tener un noviazgo con uno que no es cristiano. Y déjeme decirle que en cierta parte, hermano, hermana, usted debe de reconocer que si usted eh, tiene un noviazgo y usted va a contraer un matrimonio con alguien que no es cristiano, entonces esta persona estará llevando a cabo su propia voluntad, querrá andar en las cosas del mundo, usted querrá andar en la iglesia, querer estar con sus hermanos en Cristo, querer reunirse el primer día de la semana, pero este que no es cristiano quiere que usted se quede en la casa sirviéndole, haciéndole la comida, etcétera, etcétera. Y citan
Por ejemplo, 2 Corintios 6, verso 6, donde dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es un texto que muchos hermanos aplican y lo aplican mal con referencia al matrimonio, porque este texto no tiene que ver absolutamente nada con el matrimonio, no tiene nada que ver tampoco con el noviazgo. Este texto tiene que ver con el pecado de la idolatría y que este pueblo tendría que salir de esa idolatría y comprender de que ellos tienen un acuerdo porque ellos son el templo de Dios y ellos no deben de andar practicando la idolatría porque realmente somos cristianos. Y es importante que entendamos esto y que no es una respuesta este versículo de la Biblia para declarar o decir que este texto, ¿verdad? Es una prohibición, pero el tema es amplio, es amplio. Y les agradezco el tiempo y les pido mil disculpas, pero es importante que entendamos esto, porque de esta manera haremos la voluntad de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y les aproveche este estudio.